Se nos interrumpió nuevamente la señal. Vamos a volver a comenzar. Nuevamente, muy buenas tardes a los aprendices que hacen parte de estos tres cursos de formación complementaria virtual que tiene que ver con este importante tema que me corresponde acompañarlos en esta oportunidad de competencia ciudadana Saber Pro. Esta sesión es la tercera, corresponde al tema de competencias comunicativas. Continúo diciendo que pues no dejo pasar para presentar disculpas, teniendo en cuenta que esta sesión estaba programada para el día de ayer, 11 de diciembre, 6 de la tarde, por problemas de fluido eléctrico, no fue posible realizarla, por eso la programamos para el día de hoy e informamos a los aprendices a través del correo electrónico y pues igual un anuncio que publique por el link del mismo nombre para que todos se enteraran. En este momento son las 6:10, no se encuentran aprendices en la sala, sin embargo vamos a desarrollar la sesión que tenemos preparada para el video. Voy a compartir la presentación para que nos enteremos de lo que vamos a tratar en esta tercera sesión en línea. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar son la siguiente. Primero, hablar sobre el avance de la formación. Segundo tema, tercera semana, competencias comunicativas. Tercero, quietudes. Y cuarto, fin de la sesión. Como podemos apreciar, en este momento no hay aprendices en la sala. Sin embargo, pues las sesiones las vamos a realizar y las vamos a colocar una vez finalicemos en la plataforma para los aprendices que quieran escucharla y enterarse de lo que hoy se trató, pues que así lo hagan. En el primer punto sobre avance de la formación, pues tengo que manifestar nuevamente que existe satisfacción teniendo en cuenta que un porcentaje bien alto, el mayor número de aprendices que hacen parte de este tema, pues han trabajado mucho y han enviado las actividades, han estado muy pendientes. Y igual pues hay un pequeño porcentaje que no lo han hecho, lo invitamos a que se pongan al día, aprovechemos el tiempo que resta del desarrollo del curso o de la formación para que podamos enviar las actividades y con ello obviamente poderlas calificar y que tengan pues las posibilidades de ser certificados. Entonces es importante esto que te hago este llamado. Decíamos que uno de los objetivos fundamentales de matricularnos y asistir a este importante tema es que adquiramos los conocimientos y la experiencia, y segundo, que podamos tener el certificado que nos acredite como competente en este importante tema. Entonces, invitarlos a que nos pongamos al día, que consultemos el programa de actividades y desarrollemos las actividades que nos hagan falta antes del cierre académico de la formación. Igualmente, pues invitarlos a que asistamos a estas sesiones en línea, pues son importantes porque es la única oportunidad que tenemos de que conversemos en tiempo real, de que despedimos las dudas, en que aportemos al desarrollo de la formación. Entonces, nuevamente, pues que tengan en cuenta estos aspectos. Es que se me descuadra un poquito la presentación. Entonces, el tema, como ya lo dijimos, corresponde a competencias ciudadanas, Saber Pro, materiales de formación, competencias comunicativas. Aquí tenemos resumido en el mapa conceptual el contenido del presente tema, son las competencias comunicativas. Primero, elementos de la comunicación. Segundo, relaciones interpersonales. Tercero, formulación y resolución de problemas. Las relaciones interpersonales tenemos relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca entre dos o más personas. Y en la formulación y resolución de problemas tenemos hablar o comunicar. Contenido del programa del tema de la tercera semana tiene que ver con introducción, elementos de la comunicación. Segundo, relaciones interpersonales. 2.1, maneras de enfrentar las relaciones interpersonales. Tercero, formulación y resolución de problemas. 3.1, hablar o comunicar. Y 3.2, oír o escuchar. La introducción tenemos que las competencias ciudadanas son habilidades implícitas practicadas en la cotidianidad, específicamente por individuos que comprenden,
la otredad. Por ello es necesario formarse conscientemente en estas para reforzar las habilidades y desarrollar el potencial cognitivo, emocional y comunicativo para ser un ciudadano competente que aporte a su sociedad a la construcción de una mejor sociedad. En esta oportunidad, la capacidad para establecer diálogos constructivos con los demás, es decir, la competencia comunicativa, será desarrollada en este programa de formación, por lo que este material de formación aporta estrategia en el desarrollo de las competencias ciudadanas. La competencia comunicativa es la capacidad que tiene un individuo para comportarse adecuadamente en una comunidad de habla, lo que implica acatar las reglas gramaticales, otros niveles de la decisión lingüística, léxico, fonética, semántica y las normas de uso de la lengua relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Haynes, 1971, comunicativa es la capacidad que tiene un individuo para comportarse adecuadamente en una comunidad de habla, lo que implica acatar las reglas gramaticales, otros niveles de descripción lingüística, ya lo determinamos, fonética, semántica y las normas de uso de lengua relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Entonces, según Haynes 91, este concepto propone el concepto de competencia comunicativa y lo define como la capacidad de saber cuándo hablar, cuándo no y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma, por lo que además de ser la capacidad de pronunciar enunciados gramaticalmente correctos, es la habilidad de hacerlo de tal forma que socialmente sean aprobados. Para ello, propone 4 criterios: centro virtual, Cervantes y fecha, que permiten la descripción de los diversos modos de comunicación y que al aplicarlos en una manifestación comunicativa específica establece si esta es formalmente posible y en qué medida lo es, emitida siguiendo unas reglas tanto con la gramática como con la cultura de la comunidad de habla. 2, factible. Establece si es formalmente posible, si es factible y en qué medida lo es, las condiciones normales de una persona en cuanto a la memoria, percepción, etcétera, permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente. Tercero, si es apropiada y en qué medida lo es, se adecua a las variables que pueden darse. Me disculpa un momento, a ver si hay aprendices pendientes de ingreso. Sin embargo, no veo aprendices de ingreso. Entonces decíamos si es apropiada y en qué medida lo es, se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación, dada en la realidad y en qué medida se da, resulta posible, formalmente factible y apropiada y es usada por los miembros de la comunidad de habla porque algo posible y factible y apropiado puede no llegar a ocurrir. Elementos de la comunicación. Tenemos el mensaje, tenemos el emisor, tenemos el canal, tenemos el código, el receptor y el contexto. Dentro del mensaje, pues respete las señales de tránsito, un mensaje claro y concreto.
No veo personas por ingresar, sin embargo, creo que están manifestando, pero no veo ingresos. No veo personas por ingresar. Ah, sí. Muy buenas tardes a Ricardo Alberto Vadillo. Sin embargo, ahí le doy el ingreso, Ricardo. Tenía construido lo visible de su solicitud de ingreso. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, señor. Bueno, Ricardo, me alegra que me escuche. Ya iniciamos a las 6, sin embargo, vamos a hacer un recuento ya que usted ingresó. Cordial saludo primero, decirle que, como lo dije al comienzo, estas sesiones son grabadas, por supuesto. Sin embargo, esta sesión estaba para el día de ayer, miércoles 11, 6 de la tarde. Sin embargo, por inconvenientes de fluido eléctrico, no me fue posible ejecutar la tercera sesión en línea que estaba programada. Por eso me viene la obligación de aplazarla para el día de hoy, Ricardo. A las 6 de la tarde, pues yo entiendo que si hubo aprendices ayer por ingresar, pues obviamente de pronto no consultaron el anuncio, no le llegó o el correo, y por eso pues hoy la asistencia la veo muy escasa. Sin embargo, como ya quedó grabado, estas sesiones las realizamos y las colocamos en la plataforma para quien quiera escucharla, pues lo haga a partir de mañana a primera hora. Voy a compartir nuevamente el tema de hoy que ya habíamos iniciado. Perdóname, disculpa. Vamos a volver a hacer un recuento del tema de hoy, después de la política ciudadana. Hoy nos corresponde el tema de competencias comunicativas. Es un tema, pues diría que normal, no muy complejo. Obviamente todos hacemos parte de esta competencias comunicativas en donde nos encontremos. Hablamos de que tenemos el contenido del mapa conceptual, que son las competencias comunicativas, tenemos los elementos de la comunicación. Vamos a minimizar un poco esto que se desconfiguró. Tenemos las relaciones interpersonales y tenemos formulación y resolución de problemas. Dentro de relaciones interpersonales tenemos relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca entre dos o más personas, normal, natural, por supuesto, y formulación y resolución de problemas, hablar o comunicar. Contenido de este importante tema, tercera semana, repito, pues tiene que ver con introducción, elementos de la comunicación, relaciones interpersonales, maneras de enfrentar las relaciones interpersonales, formulación y resolución de problemas, hablar o comunicar, oír o escuchar. Decía que pues siento satisfacción porque en estos cursos de competencias ciudadanas Saber Pro, pues ha habido una participación importante, se ve que trabajan, que hay porcentaje alto que desarrollan las actividades y las envía. Y pues obviamente queda un poquito de personas que no lo hacen, invitarlos, pues teniendo en cuenta que se va a hacer colocar la grabación en la plataforma para que se pongan en línea, pues consulten el cronograma de actividades, que es donde están las actividades que hay que desarrollar y enviar para obtener el puntaje mínimo necesario para poder ser certificado en esta importante competencia. Obviamente que la única forma de poder certificar que desarrollemos las actividades y las enviemos. Vuelvo y digo, es un tema de moda, un tema actual, un tema social, un tema que todos tenemos y hacemos parte de él, en todo nuestro entorno en que interactuamos y por lo tanto no tiene ninguna complejidad. Decirles que
esperamos que todos sean certificados. En la introducción tenemos que las competencias ciudadanas son habilidades implícitas practicadas en la cotidianidad, específicamente por individuos que comprenden la otredad. Por ello es necesario formarse conscientemente en estas para reforzar habilidades y desarrollar el potencial cognitivo, emocional y comunicativo para ser un ciudadano competente que aporte a su sociedad a la construcción de una mejor sociedad. Por supuesto que de eso se trata, de desempeñarnos, de intervenir o interactuar en la sociedad de la mejor manera y utilizando pues las maneras correctas de convivencia y con nuestros semejantes, con nuestra sociedad, con nuestra casa, nuestra familia, en toda parte donde tengamos nosotros interactuaciones con las demás personas. Entonces, en esta oportunidad, la capacidad para establecer diálogos constructivos con los demás, es decir, la competencia comunicativa, será desarrollada en este programa de formación, por lo que en este material de formación aporta estrategias en el desarrollo de las competencias ciudadanas. Entonces decíamos que la competencia comunicativa es la capacidad que tiene un individuo para comportarse adecuadamente en una comunidad de habla, lo que implica acatar las reglas gramaticales, otros niveles de descripción lingüística, léxico, fonética, semántica, etcétera, y las normas de uso de la lengua relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Según Heine, 1971 propone el concepto de competencia comunicativa y la define como la capacidad de saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Por lo que, además de ser la capacidad de hablar, de pronunciar enunciados gramaticalmente correctos, es la habilidad de hacerlo de tal forma que socialmente sean apropiados. Para ello propone 4 criterios Centro Virtual Cervantes sin fecha, el autor de esta propuesta, que permiten la descripción de los diversos modos de comunicación y que al aplicarlos a una manifestación comunicativa específica establece si esta es normalmente posible y en qué medida lo es, emitida siguiendo unas reglas, tanto con la gramática como con la cultura de la comunidad que habla, del habla. Si es factible y en qué medida lo es, las condiciones normales de una persona en cuanto a la memoria, percepción, etcétera, permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente, obviamente, la comunicación. Si es apropiada y en qué medida lo es, se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación y si es dada en la realidad y en qué medida se da, resulta posible formalmente, factible y apropiado y es usada por los miembros de la comunidad de habla porque algo posible, factible y apropiado puede no llegar a suceder. Como sabemos, la comunicación requiere como mínimo 2 participantes, porque si no, pues obviamente que para conversar o comunicarse se necesita más de uno porque no lo podemos hacer, digamos, uno con uno mismo, que tienen una intención comunicativa que expresan a través de un código y por medio de un canal a partir de su contexto. Por ello, los elementos de la comunicación son los siguientes. El emisor, pues también conocido como hablante o locutor, o la persona a quien transmite el mensaje, es quien inicia la comunicación. Como la comunicación es cíclica, luego se convierte en el receptor. Por supuesto, cuando uno habla con una persona para comunicarle algo, pues también hace las veces de receptor cuando interactúa con esa persona, cuando la persona le responde el mensaje o el diálogo en que está entablando con esa otra persona. Receptor, también conocido como oyente o interlocutor, es quien escucha el mensaje expresado por el emisor. Pues, obviamente, pues si uno emite un mensaje para otra persona o persona. El mensaje es la información transmitida por el emisor o el destinatario, al destinatario. Canal, pues es el medio físico por el que se viaja el mensaje, ya sea oral, escrito, teléfono, chat, entre todas las formas de comunicarse mediante muchos canales que existen. Código es el sistema de signos que se utiliza para codificar la información, español, inglés, código Morse, braille, lenguaje de señas, debe ser similar para el emisor como para el receptor. Obviamente es similar porque pues si yo hablo en inglés y el otro habla en español y no entiende el inglés, pues no hay ninguna comunicación. Por lo contrario,
Contextos, circunstancias que rodean el acto de comunicación y que influyen en el significado del lenguaje, como el académico, el laboral, el familiar, etc. Esto creo que no tiene mayor problema, es entendible, no tiene ningún grado de dificultad. A ver, están ingresando otra persona, pero no veo allá. Bienvenido, Jonathan Monroy. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Ya iniciamos hace un momento. Obviamente la sesión va siendo grabada y va a ser colocada en la pantalla. ¿Me escucha el que acaba de ingresar? Bueno, relaciones interpersonales en este tema de la comunicación. Relaciones en las que se da una interacción que sirve para brindar y obtener información sobre el entorno, por lo que es necesario manifestarse, ya sea con emisión de señales, sonidos, gestos o señas, por ejemplo, para dar a conocer el mensaje, para que sean adecuadas. Estas relaciones se debe saber escuchar, expresarse de manera original para solucionar conflictos. Obviamente que cuando existe comunicación, cuando existen los canales adecuados, cuando existe el lenguaje apropiado, el texto o el mensaje enviado, pues se pueden solucionar problemas, se pueden comunicar las personas, puede haber armonía, puede haber entendimiento y puede haber, lo más importante, resolución de problemas. Son relaciones cotidianas de mucha importancia en la vida del ser humano, ya que para conocer qué piensan los demás y para exponer puntos de vista se requiere cualquier tipo de comunicación, oral, escrita, gestual. Gestual es todo aquel lenguaje a señas, del sistema braille, y muchas más circunstancias que permiten comunicarse entre las personas. No obstante, para lograr la asertividad es fundamental. Según Rodríguez, sin fecha, una persona asertiva es aquella que siempre dice la verdad, sea esta positiva o negativa para su interlocutor. Circunstancias que en la práctica o en la vida real, pues no necesariamente se dan en un 100%, por lo que ya todos conocemos, ¿no? Medios de comunicación de la persona, natural o jurídica, pues obviamente existen todas las circunstancias que se dan dentro de una sociedad y de esta forma, pues cada uno, podríamos decirlo, acomoda ese mensaje para dar el sentido o transmitir el mensaje que esa persona, de acuerdo a sus intereses personales, políticos, religiosos, de cualquier otra clase o índole, pues acomoda su mensaje. En Colombia, como todos sabemos, por aquel principio de la libre expresión, la libre comunicación, pues ya todos sabemos qué pasa, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El sentido de los mensajes a veces lo transversamos, a veces le cambiamos la orientación, lo que queremos expresar, y pues lo acomodamos para que realmente llegue el mensaje que nosotros queremos mostrar o informar o decir. Entonces, no obstante, para lograrlo, la asertividad es fundamental. Según Rodríguez y Fecha, dice, la persona asertiva es aquella que siempre dice la verdad. Sea positiva o negativa esta verdad para su interlocutor o interlocutores, por supuesto, sin tratar a la otra persona con desprecio o enviando mensajes hirientes. Eso tiene que tenerlo muy en claro. De eso se trata la comunicación. Sea respetando las normas de convivencia, respetando a nuestros semejantes, utilizando los términos adecuados, utilizando el tono de voz adecuado, etcétera, etcétera, de tal manera que esa comunicación realmente es asertiva, que es la apropiada para poder comunicarnos, para resolver diferencias, para resolver conflictos y, por supuesto, para comportarnos dentro de la sociedad o en nuestro entorno, pues de la manera correcta. Siempre que vaya a practicar la asertividad, porque si esta no incluye elegancia y respeto para con los demás, no logra su objetivo. O sea, no se logra
comunicar ni transmitir lo que queremos realmente informar a la otra persona o comunicarle. Maneras de enfrentar las relaciones interpersonales. Aguilar Vargas 2010 clasifican los modos de asumir las relaciones interpersonales a partir de la respuesta del interlocutor de la siguiente manera. Tenemos la primera, la huida ansiosa. ¿Qué es la huida ansiosa? Una respuesta en la que las personas se comportan de manera pasiva, no logran sus objetivos, permite que violen sus derechos y que los demás se aprovechen de ellos. Dejan que los demás decidan por ellos y por lo tanto se sienten frustrados, infelices, heridos y ansiosos. Por supuesto que esta no es la forma asertiva ni correcta que persiguen las buenas maneras y las buenas formas de comunicación. Respuesta asertiva. En este tipo de respuesta, los hablantes protegen sus derechos y respetan los de los demás. Logran sus objetivos sin detrimento de los otros. Se muestran sociales y emocionalmente expresivos y deciden por sí mismos, por lo que se sienten bien consigo mismo y tienen confianza. Pues en este caso sería el comportamiento adecuado o la respuesta asertiva, el debido ser dentro de las relaciones en una sociedad, en una comunidad, en un grupo y en la interacción con los demás. Y la respuesta agresiva. Aquí los hablantes violan el derecho de los demás, logran sus objetivos a costa de los demás, son explosivos, de reacción imprevisible, hostil o iracunda, y se meten en las decisiones de los demás, por lo que son beligerantes, humillan y desprecian a los demás. Por supuesto que es otra forma no viable o no debido ser o no bien recibida dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas, dentro de dos personas, la forma de respuesta agresiva de ese interlocutor. Yo creo que esto no implica mayor, digamos, discusión. Formulación y resolución de problemas. Muchos de los conflictos sociales son causados por una mala comunicación, por lo que una comunicación efectiva es necesaria. Yo creo que lo podemos analizar dentro del auditorio que hace parte de estos importantes temas, pues obviamente esta mala comunicación que vivimos en nuestro país sin estar de ninguna de las partes, pues es lo que hace que un país, una región, un grupo de personas, una familia viva en, ¿cómo decirlo?, en discordias, en disputas que no se entiendan y no es el debido ser de las cosas, es lo que analizamos hace un momentico. Hablar o comunicar. Comunicar tiene como finalidad transmitir un mensaje específico que será recibido por el interlocutor de quien se espera tenga una reacción, la otra persona y reaccione de determinada manera, reflexionando, riendo, respondiendo, acercándose, o otras muchas formas de recibir ese mensaje, aunque a veces la respuesta no es viable porque puede ser expresada en un pensamiento o en un sentimiento o puede ser diferente a lo que se esperaba. O el emisor, como dijimos hace un momento, direcciona esa información o la acomoda a sus intereses, a sus creencias. Y entonces ahí, por supuesto, que es una comunicación que antes de lograr entendimiento, de lograr asertividad, de buscar solucionar problemas, lo que hace es agravarlos. Yo creo que eso todos en Colombia conocemos. Una comunicación efectiva tiene resultados adecuados porque facilita y mejora las relaciones, que es el principal objetivo de las comunicaciones en debido ser, ya que permiten compartir sentimientos, pensamientos y creencias, lo que conlleva evidentemente a contactar con el otro. Contactar o entenderse con las demás personas, por supuesto. Para lograrlo se necesita estar atento a las diversas manifestaciones del otro. Cuando esto no sucede, se habla y se comunica y los resultados son superficiales. Superficiales quieren decir que nuestro mensaje no son completos, no llega como queremos, no se recibe ni se transmite como pensamos que debe ser. Comunicar con palabras, tono de voz, el silencio, la mirada,
la postura del cuerpo, caricias, etcétera. Todo esto determina las circunstancias de que haya una buena o mala comunicación, o que sea asertiva o que sea lo no deseado. Entonces, tenemos que es importante tener en cuenta que la comunicación puede ser verbal o que se pronuncia. Obviamente todos conocemos y sabemos en qué consiste. La corporal o no, o gesticular, o son, pues no es, digamos, pronunciada, no es verbal, sino con otras formas de expresar o comunicar un mensaje. Por lo que muchas veces de manera verbal se dice una cosa, pero de manera corporal se está expresando otra. Y con frecuencia quien suele enviar un doble mensaje no percibe que su conducta aumenta o provoca nuevos conflictos. Obviamente cuando se dice una cosa y se percibe corporal o por señas o por gestos, comunicar otra, pues lo que hace no es solucionar, sino crear más conflictos o volver más complejo el que se quiere solucionar, lo que se quiere transmitir. Y obviamente quien lo recibe capta los dos y no sabe cuál hacerle caso, por lo que la interpretación al mensaje se dificulta. Eso sucede con mucha frecuencia y repito, en nuestras circunstancias, en nuestro momento, en nuestro país, pues creo que lo vemos a diario suficientemente, estas circunstancias de mensajes que no realmente en muchos casos transmiten la realidad de lo que se quiere comunicar. Oír o escuchar, entonces tenemos que de otro lado es importante diferenciar en los verbos oír y escuchar. El primero solo se trata de captar el sonido, las palabras que se dicen sin comprenderlas, o oír. Mientras que el segundo hace referencia a entender el significado de esas palabras. Interpretar lo que el otro quiere decir, saber escuchar es una habilidad que siempre se puede aprender o mejorar. Obviamente nosotros encontramos en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en nuestras vivencias, personas que no escuchan, sino que oyen, y eso pues no hace posible que haya la buena relación y los buenos entendimientos, captar los mensajes como se quiere pues transmitir al receptor, etcétera, etcétera. No obstante, una sociedad en la que no se enseña a escuchar, es muy común encontrarse con hablantes que no le ceden el turno al escuchar. Esto puede ocurrir porque no se aprendió a hacerlo. Se empieza a pensar en la respuesta antes de que el hablante termine su idea. Bueno, en esto pecamos muchos. Y hay circunstancias o muchas ocasiones en que uno responde la solución o interpreta el mensaje antes de que el emisor lo transmita verbal o por señas o cualquier manera de comunicarse, completa el mensaje y muchas veces nos equivocamos, lo que hace pues se creen más bien inconvenientes que una comunicación asertiva. Se reacciona a lo primero que incomoda y no se escucha el resto de la información. No se presta atención por estar distraído. Se cree que es obvio lo que el otro dice o sencillamente porque no se le da la importancia al hablante o al emisor. Finalmente es importante tener en cuenta que cuando hay un problema de comunicación, emisor y receptor son responsables. No se debe creer que es culpa del otro porque no sabe escuchar o expresarse. Obviamente aquí prima o predomina la habilidad de cada uno de los que intervienen en la comunicación de poder encaminar o de poder escuchar y permitir que la otra persona termine de expresar el mensaje y posteriormente con la paciencia, con el entendimiento y una vez recibido todo el mensaje, pues dar la respuesta. Aquí en la parte final de los materiales de apoyo hay una actividad de afianzamiento que los invito a que la desarrollen. Si ya la desarrollaron, pues obviamente ya habrán obtenido el mensaje que se pretende. Dice aprendiz, con este cuestionario usted podrá verificar los conocimientos que posee frente a las temáticas desarrolladas en este material de formación. Para ello sirve la imagen en la que se evidencian los elementos de la comunicación. Luego en la parte inferior podrá observar unos botones con los nombres de los elementos de la comunicación. Arrastre cada botón hacia la imagen que corresponde. Ahí en los materiales está
pues totalmente explicado y determinado lo que son en este caso, lo que se está planteando en este ejercicio. Aquí tenemos las competencias emocionales que corresponden para el siguiente tema. Esto era la parte final de lo que tenía preparado para el día de hoy. Vamos a dar por finalizado aquí lo que es la exposición del tema de la tercera semana. Y pues le pido 1000 disculpas, la verdad no estaba afortunado con el sistema, posiblemente pueden ser errores de parte y parte, pero bueno, vamos a finalizar la sesión, vamos a pasar al punto de inquietudes, los que están en la sala si tienen inquietudes o aportes, pues los escuchamos. Si no hay preguntas, pues entonces vamos a finalizar la sesión del día de hoy, invitarlos a que nuevamente aprovechemos el tiempo que queda para que desarrollemos las actividades pendientes, los que tengan actividades pendientes. Ahí les decía al comienzo que ha habido un importante trabajo de la gran mayoría de los integrantes de estos cursos de competencias ciudadanas Saber Pro. Son 3 que tengo en este momento y pues hay satisfacción porque están trabajando muchas personas de los grupos y espero que finalicemos así, poderlo certificar a todos los que están aquí presentes. Yo sé que es un auditorio muy especial, un auditorio que tiene que ver con toda esta parte de comportamiento ciudadano, de relaciones interpersonales, de resolución de conflictos, de, bueno, que son las personas que velan por el bienestar de las comunidades. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Les deseo un feliz fin de semana y que ojalá pues dediquemos el tiempo que requeramos para culminar el desarrollo de las actividades que están en el cronograma, en la guía de aprendizaje, cualquier consulta, cualquier inquietud. Ya saben que está el foro de inquietudes que ha sido, digamos, creado para el efecto, ahí estamos muy atentos. Debo manifestar que están trabajando mucho, obviamente lo que esperamos que así sea la mayoría, y entonces el tiempo pues a veces nos vuelve escaso, tenemos bajo nuestra responsabilidad una carga importante y lo hacemos con mucho gusto, aquí estamos cumpliendo nuestra responsabilidad hasta el último día. Y pues igual todos sabemos que estamos en el mejor mes del año, si hablamos de la Navidad, y a ustedes ojalá disfruten estas fiestas en familia, muchas, digamos, felicidad en Navidad, y un año pues obviamente mejor que el que hoy en pocos días finaliza. Muy amables y nos vemos la semana entrante. Que estén muy bien todos. Voy a cerrar la sesión. Profe, buenas noches, muchas gracias. A ustedes muy amables nuevamente. Gracias, gracias. Estén bien. Ricardo entró un poquito tarde. Cordial saludo. Hoy tenemos la sesión, la vamos a colocar en la plataforma. Ya finalizamos. Igual bienvenido y suerte. Nos vemos en la cuarta semana, la otra semana. Muchas gracias y que estén muy bien.